there's times when a woman sure can be a friend of mine. But I keep on thinking about you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent. I know your eyes in the morning sun. I remember all my life raining down as cold as ice, shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes in. En primer lugar quiero agradecerles a los presidentes de los distintos colegios. Realmente es un honor contar ahora con la presencia de los presidentes del Colegio Médico, el Colegio de Abogados, del Colegio de Odontólogos, del Colegio de Contadores, del Colegio de Farmacéuticos, del Colegio de Psicólogos, del Colegio de Ingenieros Agrónomos, de expresidente del contador García Marengo, que ha sido el que circunstancialmente estaba en la presidencia del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas cuando se lanzó este paro profesional por la desaparición de dos colegas en el año 75, el paro del 15 de septiembre del 75, que fue realmente acatado por el conjunto del profesionalismo tucumano, y a partir de esa convocatoria, de ese paro, generó lo que después la Confederación General de Profesionales de la República Argentina designó como el 15 de septiembre el Día del Profesional Argentino. Y desde FEPUT, en realidad queríamos marcar que ese coraje, esa participación por la dignificación de la persona, por la defensa de los derechos humanos, hoy también es un motivo de orgullo para los tucumanos, la convocatoria y la defensa de la dignidad profesional que los profesionales de la salud están llevando a cabo. Y en ese sentido, le queremos agradecer la presencia de los profesionales de la salud, de los profesionales autoconvocados, y queremos manifestarle que en este Día del Profesional Argentino, este 15 de septiembre, el compromiso permanente FEPUD y de los profesionales tucumanos en el apoyo a la justa lucha que vienen llevando los profesionales y los trabajadores de la salud. Creo que esto, junto con la lucha que en su momento desarrolló FEPUD por la independencia del Poder Judicial, por la derogación de la nefasta ley de subrogancia, por la defensa del patrimonio histórico de la provincia, es el hilo que continúa con aquel 15 de septiembre del 75 en defensa de los intereses de los profesionales, en defensa de los intereses de la comunidad toda. Con el tema de la salud quiero plantearle lo siguiente: nosotros estamos convencidos de la justa lucha y apoyamos irrestrictamente la lucha de los profesionales y de los trabajadores de la salud, no solo porque es un tema salarial y es justicia apoyarlo, sino porque estamos absolutamente convencidos de que la salud de la población es un bien público que merece ser defendido por el conjunto de la sociedad y por los profesionales en particular. Esta defensa de la salud pública es el tema que nos convoca, pero además porque estamos convencidos de que no es ético, de que es un contrasentido que el Estado, que dice luchar contra el flagelo del empleo en negro, sea en nuestra provincia el principal empleador irregular, que detrás de contratos con monotributistas disfraza una verdadera y real relación de dependencia, en esta precarización del trabajo profesional, en contratos que realmente podemos llamarle literalmente contratos basura, que además generan la dependencia real y la imposibilidad la imposibilidad de poder plantearse la defensa de los trabajadores en función de que están dependiendo de la renovación de un contrato.
¿no? Creemos que este tema de los contratos y de los sueldos no remunerativos, que se llamaría vulgarmente y realmente sueldos en negro, tampoco puede ser el Estado el principal empleador irregular de la provincia. Nosotros, estos serían los elementos que nos convocan en este 15 de septiembre, ¿no? Reafirmar en el Día del Profesional Universitario, día que se inicia como un día de compromiso con la sociedad, continuar con ese compromiso defendiendo y apoyando desde un principio, como lo veníamos haciendo, las reivindicaciones de los profesionales de la salud. Así que reitero las gracias a los participantes, al periodismo, a los profesionales autoconvocados y manifestarle, como les decía, el compromiso de FEPUD en este sentido. Muchas gracias. Y desde Italia, para participar precisamente en este congreso que se lleva a cabo acá en Tucumán sobre Derecho Constitucional, vamos a conversar con el doctor Luca Mezzetti, que es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, nada más y nada menos que la universidad más antigua del mundo. Bienvenido a Tucumán, doctor. Muchas gracias. La verdad que es un orgullo tenerlo. Sé que cierra, digamos, el congreso con una charla sobre sistemas y modelos de justicia constitucional, lo que se llama derecho comparado. Y usted sabe que acá en Argentina se inició un debate sobre, digamos, de que tenemos un presidencialismo muy marcado, y hablando un poco sobre tal vez la probabilidad en un futuro de un digamos, sistema parlamentario, como el que tienen ustedes, por ejemplo, en Italia y en muchos lugares del mundo también. Sí. ¿Usted lo ve posible? ¿Qué diría del uno y del otro como sistemas? Nosotros hemos conocido en el sistema italiano la forma de gobierno parlamentaria con un poco de distorsiones, con un poco de derogaciones, con un poco de problemas de aplicación de la forma de gobierno parlamentaria pura, sí. En cuanto hemos tenido, por lo menos hasta mediados de los 90, hasta recién, una cierta fragmentación partítica. Por lo tanto, tan solo a partir de, yo diría, de 1994-95, el parlamentarismo italiano se ha convertido en un parlamentarismo más bien bipolar, con un bipartidismo tendencial, por lo menos. El problema concreto es de ingeniería o de técnica constitucional, es decir, cada forma de gobierno parlamentaria, inclusive la italiana, siempre tiene que medirse con las normas técnicas, con los procedimientos constitucionales que pueden asegurar o no asegurar la estabilidad constitucional de la forma de gobierno. Hago un ejemplo. En Italia, lamentablemente, a pesar de esta tendencia que hemos tenido hacia un bipolarismo, por lo tanto hacia una tendencial estabilización de la forma de gobierno, la Constitución permite que se vote la moción de censura, el voto de desconfianza contra el gobierno, con la sola garantía que la moción de censura sea presentada por lo menos 3 días antes de su voto, sí. Y que sea apoyada por la 10ª parte de los parlamentarios. Pero no hay en Italia el mecanismo, como no hay en otros países, el mecanismo que se conoce al contrario muy bien en Alemania y en España, de la denominada moción de censura o voto de desconfianza constructivo. Es decir, es posible echar el primer ministro, sí. Pero tan solo cuando ya se haya formado una nueva mayoría, claro, que sea capaz de votar un nuevo presidente de Consejo de Ministros, un nuevo gobierno con mayoría absoluta. ¿Y esto en Italia se podría hacer solamente a través de una reforma constitucional? Eso implicaría en Italia una reforma constitucional. Otra cosa, yo siempre soy muy cauto cuando estamos hablando de recepción, de adopción en otro sistema. En este caso sería el sistema constitucional argentino interesado para la adopción de un semipresidencialismo, de un parlamentarismo. Siempre soy muy cauto en cuanto, si consideramos, por ejemplo, la aplicación que el modelo presidencialista, sí. Con respecto al modelo originario norteamericano ha tenido en América Central y del Sur, notamos como una forma de gobierno puede funcionar diversamente si
diversas son las condiciones y diversos son los requisitos políticos, institucionales, culturales, por qué no, sociológicos que se encuentran en el país receptor. Sí. Por lo tanto, yo creo que el sistema constitucional argentino, la doctrina constitucionalista argentina, los políticos argentinos podrían efectivamente estudiar con mucha atención la aplicabilidad, antes que la aplicación de modelos extranjeros, teniendo en consideración que propiamente si coinciden las bases históricas y políticas para que se pueda adoptar ese modelo. Claro. Yo, por ejemplo, en el caso de los presidencialismos latinoamericanos, considero que hay una fuerte diferenciación frente al modelo originario norteamericano. Es decir, el presidente norteamericano cuenta con una fuerte homogeneidad política, que puede ser también un Congreso que parcialmente sea en contra del presidente, pero es una sociedad ampliamente homogénea, lo que bastante frecuentemente no pasa en los ordenamientos latinoamericanos. Por eso le iba a preguntar en este tema, que ustedes estas comparaciones, una crisis política en Italia se resuelve con un cambio de primer ministro, es decir, una coalición que se arma y de pronto no cae el presidente, no cae. En cambio, en América Latina nos hemos acostumbrado lamentablemente a que por este sistema así de fuerte lo que cae es el presidente y cae el sistema, y de hecho estamos viendo lo que está pasando en Honduras, ¿no? Sí. Y me parece que en este caso es más sano esto de poder, ante una crisis, aunque sea cada 2 años, 1 año, lo que fuere, que un primer ministro asuma y el costo además de esta cuestión que es política fundamentalmente, y no de pronto caer en estas dictaduras que hemos tenido, y lamentablemente muchas en América Latina, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, como usted dice, el sistema es tan fuerte que no se les ocurre ni les pasa por la cabeza voltear al presidente, ¿no? Sí, exacto. Por un lado, es cierto que el presidencialismo es una forma de gobierno rígida, ¿no? Pura, rígida. Pero en el caso norteamericano cuenta con una fuerte estabilidad, una fuerte homogeneidad. Y hay que subrayarlo porque yo creo que es un elemento no suficientemente subrayado cuando se habla del presidencialismo norteamericano. El presidente norteamericano tiene que siempre tener en cuenta de la presencia de un fuerte Senado, de un fuerte Congreso, de fuertes lobbies extra parlamentarias, con las cuales, bueno, bajo la Constitución no tiene que negociar, bajo la Constitución material siempre tiene que negociar, obviamente. La forma de gobierno parlamentaria también depende en sus aplicaciones concretas del sistema político que se encuentra a la base del sistema constitucional. Hay sistemas como el alemán, el inglés, mucho menos fragmentados que el italiano. Por lo tanto, el primer ministro británico, por ejemplo, cuando tiene que formar el gobierno, no tiene que formar ninguna coalición porque hay tan solo un partido que gana las elecciones y todos los miembros del gobierno pertenecen a su mismo partido. Por lo tanto, él coincide como primer ministro, jefe de la mayoría y jefe del partido. Nosotros tenemos un sistema ya un poco diferente, pero el presidente del Consejo de Ministros en este momento es jefe, por supuesto, del partido de mayoría relativa y jefe de la coalición. Faltaría, por eso estamos debatiendo mucho la reforma constitucional en Italia, faltaría perfeccionar la forma de gobierno. La fórmula preferida creo que va a ser la alemana, es decir, fortaleciendo la estabilidad del primer ministro, no permitiendo que se eche el jefe del gobierno en cualquier momento. ¿Y qué papel juega el presidente de un Estado parlamentarista? ¿Qué es una figura? A veces la gente piensa que es una figura decorativa o tal vez es un factor de unión, tal vez, ¿no? Sí, el presidente de la República, de una forma de gobierno parlamentaria, efectivamente tiene un rol, un papel básicamente decorativo. Nosotros lo llamamos el notario constitucional.
Pero eso también depende de la personalidad y del carisma que el presidente tenga. Le hago un ejemplo concreto. En esta etapa política, por ejemplo, tenemos en mi país una mayoría estable, con una coalición dotada de una amplia cohesión a su interno, pero el presidente de la República, este presidente, no renuncia a exigir al gobierno que, sobre todo en determinadas materias muy delicadas, por ejemplo, la regulación de los perfiles relativos a la inmigración clandestina, o bien la materia del aborto, o bien la materia de la lucha contra la mafia, el presidente exige, cosa que no han hecho otro presidente, exige que se le muestren los anteproyectos de ley que el gobierno está a punto de presentar en el Parlamento. Por lo tanto, también los parlamentarismos pueden presentar rasgos de, yo no diría presidencialismo, pero de un rol activo y proactivo del presidente. Y de todas maneras, brevemente, para terminar, lo hablábamos con su colega el doctor Rola de Génova en un momento dado el año pasado, también tienen cosas muy interesantes ustedes, han tenido problemas de terrorismo, hoy la mafia, y sin embargo no han recurrido precisamente ni al ejército ni a parapoliciales, y han podido resolverlo en el marco de la justicia, ¿no? Sí. El parlamentarismo, y yo añadiría también el semipresidencialismo, que por otro lado tiene sus ventajas y desventajas. El parlamentarismo es una forma de gobierno inclusiva, incluyente, que permite un cierto diálogo, negociación entre los partidos mismos de la mayoría y entre mayoría y oposición. El presidencialismo es una forma de gobierno rígida, y sobre todo si acontece lo que acontecía en los países latinoamericanos, ahora creo no más, pero o poco menos, que el presidente de los países latinoamericanos tiene que enfrentarse con una mayoría fragmentada, es decir, no tiene un respaldo en una mayoría fuerte. Lamentablemente, el desahogo de esta situación es que el presidente recurre a la utilización de medios que, entre otras cosas, la Constitución norteamericana no contempla en favor del presidente norteamericano, es decir, poder de emergencia, decretos de urgencia, que no se conocen en el sistema norteamericano y que lamentablemente frecuentemente están utilizados aquí. Y que me imagino que mañana estará en su charla precisamente al cerrar este congreso, y le deseamos mucha suerte y que, bueno, nuevamente vuelva por Tucumán, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. Y en el marco de este destacado Congreso de Derecho Constitucional que hay en Tucumán, estamos conversando con la doctora María Angélica Gelli, que es profesora titular del posgrado en la Universidad de Buenos Aires, pero además también es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés. Bienvenida a Tucumán, doctora. Muchas gracias. Y forma parte usted también de la Comisión Americana de Derechos Humanos, ¿sí? En realidad ahí tenemos un asunto discutiendo en la Comisión Americana de Derechos Humanos, profesional, pero bueno, bien, estamos planteando un caso. Exacto. ¿Cómo está viendo? ¿Qué cosas le impactaron en el debate que está usted teniendo en estos días en Tucumán con los demás colegas de Derecho Constitucional? Ha sido muy interesante. Hemos tratado temas que nos parecen que le interesan al país, ¿no? Y bueno, y nos alegra que usted nos reciba, porque lo cierto es que lo importante es que estas cuestiones que a veces parecen o se presentan como muy técnicas lleguen a todo el pueblo argentino, ¿no? Que la gran ilusión que tenemos siempre todos como ciudadanos es que cada vez votemos mejor, que corrijamos los errores, que aprendamos de estos errores que hemos tenido en el pasado. Así que hablamos sobre presidencialismo, parlamentarismo, si había que modificar o no el sistema. Nosotros estuvimos en un panel que examinó las sentencias que está dictando la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta última
instancia, así que sí, tuvimos unos debates muy vivos. Doctora, y en este caso, sobre este tema puntual, porque en un momento dado también el doctor Eugenio Zaffaroni, que estuvo acá en Tucumán hace unos meses, largó este tema de que tenemos un presidencialismo demasiado fuerte. En general se da en América Latina, pero también se da en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo ahí no coincido con el doctor Zaffaroni. Me parece que nuestro presidente... Bueno, hoy un colega de Chile explicó el presidencialismo chileno. Nosotros tomamos Villalberdi, el gran tucumano, claro, por supuesto, parte de ese presidencialismo, y a ellos les funciona. Yo no creo que la solución a nuestros problemas sea modificar la Constitución en este sentido que propone el doctor Zaffaroni. Por supuesto, es respetable, y porque eso va de la mano también, me parece, con la creación de un tribunal constitucional que concentrara todos los planteos judiciales. Y me parece que por la experiencia que hemos tenido en la Argentina, es bueno que cualquier juez del país pueda tratar un problema constitucional, ambiental, penal, etcétera, con una raíz constitucional, porque esto me parece que favorece el debate democrático también entre los jueces. La persona que va con su problema sabe que ese juez va a atender también si ha habido una violación de sus derechos constitucionales. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es aplicar los controles del presidencialismo, no dejar que avance. El tema pasa por eso, porque en otros países funciona perfectamente bien con la independencia de los otros poderes, y porque nosotros delegamos a tal vez en un poder ejecutivo cosas que tiene que debatir un Congreso. Yo creo que somos algo individualistas más que liberales, ¿no? Y entonces, como nuestro país es rico, nuestro país se levanta de sus heridas, se reconstruye. Si uno mira lo que pasó en el 2001, ese fin de año fue tan terrible para todos. Nos habían bancarizado, había que sacar el dinero de las cajas, bueno, fue muy terrible, y sin embargo salimos adelante. Quizá eso haga que no sepamos, cuando las cosas se están haciendo mal desde el gobierno, poner los frenos que se necesitan. Y en este caso, ¿qué papel cumple, digamos, el poder político con relación a estas cosas? Porque se dice, por ejemplo, con el tema de la justicia, que los jueces, digamos, no deben no deben depender de la designación política, y vemos que en muchos casos los consejos de las magistraturas en su conformación tienen a veces mayoría política. Y entonces, ¿cómo se...? Bueno, eso pasa en el orden federal y pasa sobre todo en las provincias. Es un gran problema, nos lo dicen cuando viajamos. Efectivamente, el problema es que nosotros hemos tenido una muy fuerte dependencia de los poderes políticos, y entonces el juez nombrado por el poder político tiene más dificultades para plantarse cuando hay un abuso, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos que fortalecer a los consejos de las magistraturas, pero no de modo, diríamos, gato pardista. Cambiamos alguna cosita, decimos que establecemos el consejo y luego digitamos de todas maneras los integrantes del consejo de la magistratura para que sean digitados luego los jueces. Esto le pasó también a España, ¿no? Así que uno puede decir que es un problema, digamos, a veces pensamos que solamente nos miramos a nosotros en nuestros espejos, y no es así. Pero eso no quiere decir que no tengamos que luchar contra ello, dar pasos, y sobre todo a mí me parece que es importante en las democracias, que tiene como una ventaja comparativa, que hace visible el problema. Porque bueno, digamos, esto está mal, y la población, nosotros como ciudadanos podemos conocerlo. Por eso es tan importante la libertad de expresión. Estaba por decirle yo justamente el papel de los medios de comunicación en este proceso. Y en estos procesos, entonces, cuando mostramos, es un principio mínimo, si usted quiere, de corrección, ¿no? Así que en este sentido, algunos pasos hemos dado, con muchos retrocesos también. Lo que pasa es que a veces los equilibrios que nosotros queremos que haya, digamos, en el poder político, en el poder judicial, o en lo que fuere, tiene que ver además que a veces con estas mayorías absolutas que de pronto tienen la legislatura, los sindicatos, lo que fuera, desde lo más pequeño a lo máximo. Entonces, al haber una mayoría, esa minoría que no tiene ningún poder no puede, digamos, provocar ese equilibrio que espera la gente, ¿no? Claro, y también me parece que sería importante mejorar la calidad de la representación, porque... ¿Qué tema? Claro, porque cuando la persona está preparada, eso se lo oí una vez al doctor Zaffaroni, hizo una cita
decía, bueno, el poder político parte de una equivocación. Cree que se va a sentir asegurado nombrando jueces amigos, pero tendría que recordar que los jueces amigos son los peores enemigos cuando el poder se va. Exacto. Y bueno, y entonces... Lo estamos viendo ahora un poco, ¿no? Bueno, las causas que empiezan a salir de golpe. Bueno. Entonces, también aquí, y él decía, bueno, alguien que tiene prestigio profesional, es difícil que sin más lo arroje, ¿no? Sí. A los perros, exacto, diríamos. Sí. Entonces, creo que si también logramos que mejore la calidad de la representación, que los ciudadanos idóneos y comprometidos en su profesión particular se comprometan con la cosa pública, se ilusionen con que algo pueden hacer, yo creo que sería un camino también de atenuar esas mayorías tan contundentes que a veces tienen los oficialismos. Sí. Esto hay que trabajarlo mucho. De todas maneras, creo que el próximo congreso va a ser más diverso, se van a incorporar personas muy valiosas. Bueno, una mínima esperanza a ver si eso surte efecto. Yo creo que sí, que a partir del 10 de diciembre, que se hará efectivo tal vez en los principios de marzo del 2010, algunas cosas pueden cambiar, pero de todas maneras, como usted dice, el tema de la representación es algo vital. Y además, los partidos políticos, cuando en realidad se conforman con coaliciones o acuerdos o lo que sea, y de pronto a lo poco tiempo los ciudadanos ven que esto se convierte, como se puede decir, en una perros y gatos, también la gente se siente decepcionada de a quienes le ha dado a veces tal vez esos cambios bruscos, ¿no? ¿sí? Bueno, Chile en este sentido nos enseña mucho porque ellos, gobierna la concertación, tienen 3 grandes partidos y mantienen esos acuerdos. Diríamos, hay un compromiso también ético de pensar antes en los objetivos del bienestar general que en el lugar personal que cada uno ocupa, ¿no? Y doctora, ¿le parece bien en este caso el avance de la reforma política con el tema de las internas que se hagan en los partidos? Porque simultáneamente que se votaba en la Argentina para nuevos diputados y senadores, Uruguay ese mismo día elegía entre los distintos partidos políticos sus candidatos a presidente. Y esa cosa transparente, así, salió del pueblo el elegido o el futuro, ¿no? ¿Le parece bien? Yo creo que son muy importantes las internas, lo vimos en la elección de Estados Unidos. Nosotros tuvimos un profesor de Derecho Constitucional, el doctor Espota, que bregaba, ya fallecido, que bregaba por establecer las internas abiertas y simultáneas. Tuvimos una experiencia, pero después no cuajó. Y miren, la Constitución reformada en el 94, por primera vez se incluyeron a los partidos políticos. Y allí se dice que los partidos tienen que establecer la competencia interna. Bueno, eso es una interna. Y claro, no estamos acostumbrados más que casi al dedo. El peronismo hizo una interna muy importante, se acuerda, aquella famosa. Cafiero y Menem en su momento, pero después pero después nunca más. ¿no? Y a veces elegir a dedo los sucesores tiene sus consecuencias. Bueno, ¿no? sobre todo si son familiares. Sobre todo, si son familiares. Doctora, estando en la tierra de Alberdi, nada más y nada menos, de aquel que aunque no estando presente en su país, soñó con esta Argentina y con las bases de esta Constitución, ¿qué le diría a los tucumanos? Yo les diría que tienen que sentirse muy orgullosos de Alberdi y de la provincia preciosa que tienen. La conozco toda. Bueno, la esperamos para el próximo año, que vamos a estar conmemorando el bicentenario de su nacimiento. Bueno, va a ser un placer. Muchas gracias, doctora.